Buenas noches, mi nombre es Henry Roberto Sandoval, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, y el día de hoy vamos a desarrollar una crítica frontal al primer pleno casatorio civil en el ámbito del curso de tutela de intereses difusos y colectivos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo primero que tenemos que decir es de qué se trata fundamentalmente este primer pleno casatorio civil. Se trata fundamentalmente de determinar quién es el legitimado para iniciar una acción de interés difuso colectivo relacionado a la responsabilidad civil por daño ambiental. Y se trata también de determinar si una transacción extrajudicial puede ser homologada, equivalente a una transacción judicial. Empecemos contando el caso. Hacia junio del año 2000, la empresa minera de Yanacocha comercializaba un residuo tóxico llamado mercurio, para lo cual contrataba a una empresa de transporte llamada Ranza, perteneciente al grupo Romero. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo y otras autoridades competentes, el envase y la forma en que se transportaba estos residuos no eran los idóneos. Y esa es la razón por la cual cuando se transportaba estos residuos se produjo un derrame en la comunidad de Choropán. El problema no es que se produjo el derrame nada más, sino que la población, los pobladores, no conocían que este era un residuo tóxico, no conocían que este era un metal pesado que tenía tremendos efectos negativos en la salud de las personas. Y empezaron a recoger el mercurio, empezaron a absorberlo y depositarlos en recipientes, porque creyeron que se trataba de oro líquido, porque creyeron que tenía un valor inmediato en el mercado, porque creyeron que era inocuo. Y no solamente lo recogieron adultos, sino niños. Y para muestras, el caso de esta entonces niña María Doris Aceñero Cachay, hoy de 25 años. Que vean cómo le ha quedado las manos y el rostro por tener contacto directo con el mercurio. El problema además se suscitó cuando la empresa Yanacocha ofreció entregar un dinero a aquellos que recogieran los residuos que estaban todavía esparcidos en la comunidad. De todo esto da cuenta el pleno casatorio civil. De todo esto da cuenta informes defensoriales. De todo esto da cuenta el Ministerio de Energía y Minas, que en ese momento era competente en fiscalizar esta actividad. ¿Qué creen que hizo la empresa? Avisó inmediatamente al Ministerio de Energía y Minas para decirle: mira, ocurrió esto. Avisó a las autoridades competentes para que se apersonen y podamos hacer una reparación, una compensación, una indemnización a la población. No. Lo que hizo fue realizar transacciones extrajudiciales. Detengamos un momento y presentémonos. Doctor, ¿su nombre? Santos. Santos. Luis. Y Rolando. Rolando, mejor. Rolando, he sufrido el daño generado por haber cogido el mercurio. También, como el mercurio no se solidificaba y convertía en oro, que era lo que la población pensaba en que se iba a convertir, algunas personas tuvieron la desafortunada idea de hervirlo, que era su requisito para que esto se convierta en oro.
y se convirtió en gas. Y eso afectó todavía más la salud de estas personas. En ese contexto, Rolando, ¿cuánto me ofrecerías como una forma de indemnización por los daños a mi salud, a mi propiedad, a mis hijos, a mí? Empezando, la vida y el cuerpo tienen un valor económico muy corto. Incalculable, no tiene valor. Muy bien, como decía Fernando Tracinino, no tiene valor. Sin embargo, hay un aprovechamiento del desconocimiento de las consecuencias que produce este derrame de mercurio. Rolando, y aquí quería llegar, y te detengo solo unos segundos. Una de las cuestiones fundamentales para poder realizar una negociación transparente e idónea, y por tanto una transacción extrajudicial, es que ambas partes tengan información suficiente para saber qué estoy ganando, qué estoy perdiendo, y si lo que se me está ofreciendo es justo. Continúa. Justamente uno de los principios que hay en las transacciones extrajudiciales a través de conciliaciones u otras es esa, o sea, el conocimiento de las consecuencias que produce este derrame dentro del mercurio, teniendo en cuenta que no solamente son gentes ancianas que pueden haber sufrido, sino también hay jóvenes en desarrollo laboral y niños que están en desarrollo, o sea, en su desarrollo orgánico de la vida. Desgraciadamente, en el caso de la sierra, estos son problemas, conozco Cajamarca en parte, y desgraciadamente se aprovecha de la ignorancia y las pocas autoridades, el propio interés que tienen las autoridades locales, regionales y nacionales, por el centralismo que todavía es tradicional en el Perú, por más que la Constitución diga descentralizada, pero en la vida práctica es poco lo que se conocen los mismos. Bien, Rolando, entonces podríamos identificar que producto de haber cogido el mercurio directamente con las manos, o ser aspirado, o ser absorbido, se produjeron daños a la salud de niños, de adultos y de ancianos, con diferentes proyectos de vida, con diferentes expectativas, y ello produjo en algunos una discapacidad relativa, una discapacidad absoluta, y otros quizás se pueden haber recuperado. Entonces, definitivamente lo que estamos hablando son de daños que no se van a ir en 1, 2, 3 o 4 años. Pudieran permanecer en el cuerpo de las personas de por vida o por gran parte de su vida. Vayamos al punto de índole jurídico. Recordemos cómo fueron las transacciones extrajudiciales, de qué estamos hablando. Doctor, recuerden su nombre. Javier. El 2 de septiembre del año 2000, la demandante, Giovanna Quirós, llega a un acuerdo con Yanacocha para que le otorguen 5.200 soles como indemnización por haberse contaminado por mercurio. Javier, ¿te parece justo que le den 5.200 soles como indemnización por los daños que ha sufrido su salud, su propiedad? Viéndolo así de manera, digamos, superficial, de por sí no sería proporcional. También a sus hijos, ojo, estamos hablando que incluso era una madre de familia. Entonces, el trato inicial fue 5.200. Posteriormente, probablemente porque las dolencias que padecía la gente no desaparecieron, vean las fechas, el 2 de septiembre también del 2000 se transó por los daños que sufrieron sus menores hijos, aquí Eder y José, con Yanacocha. Aquí se dieron 15.000 nuevos soles, más un seguro médico por 5 años. Ahí tenemos, para los menores, 15.000, son 3, 5, 5 y ella 5. Van 20.000 soles. La pregunta que yo me haría acá es,
¿Cuál fue la metodología que se utilizó para otorgar esos 5.000 o 15.000 soles? Eso es lo primero, Javier, que nos preguntaríamos. O sea, ¿se contempló el lucro cesante porque ya no podía laborar? ¿Se contempló un daño al proyecto de vida? ¿Se contempló lo que gastaría de alguna forma en gastos médicos? ¿Se contempló que los seguros que te pueden cubrir, algunos no son seguros oncológicos completos, sino, bueno, si usted sabe que padece cáncer, ¿cuántas aseguradoras le van a decir usted está asegurado? No van a aceptar, ¿no es cierto? Van a pedir que por cada consulta usted pague, porque ya está acreditado que el mercurio, el asbesto y otras sustancias tóxicas producen esa enfermedad. Muy difícil que una aseguradora acepte, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, habría que preguntarse eso. Segundo, de repente hay que reformar la casa, de repente hay que cambiar la actividad. No solamente estamos hablando de salud, la propiedad también puede haber perdido valor porque está contaminada de mercurio, entre otras cosas. Finalmente, también el 4 de noviembre del año 2000 se suscribieron otras adendas donde se hicieron 3 nuevas transacciones extrajudiciales, donde se duplicaron los montos. Esto es, si le diste primero 5.000 soles a la señora, le vas a dar otros 5.000, 10.000. La pregunta acá que me hago, Luis, es ¿por qué en el mismo año, si has cerrado primero con un monto, luego posteriormente le vas a dar algo adicional? La respuesta probablemente se esté dando en el sentido de que la población se dio cuenta que el monto que le has dado era insuficiente versus los daños que se generaban. Probablemente el seguro no cubría todo y has estado gastando parte de lo que te dieron por otros fines para darte una mejor calidad de vida, ¿no? Porque has perdido calidad de vida. Porque no solamente es ir al médico, sino también de repente alguien que te cuide, que te asista. Y a su vez, si eres una madre de familia, no puedes cuidar a tus hijos, también tienes que contratar a alguien que asista a tus nuevos hijos, etc. Entonces ahí tenemos varias interrogantes. ¿Qué es lo que pretendía la demandante, la señora Giovanna, aquí, Quirós, ¿no? Para ella y sus hijos? Ella pretendía $400.000 americanos a favor de ella y $500.000 americanos a favor de cada uno de sus hijos. ¿Sí? Podemos discutir probablemente por qué 400.000, por qué 500.000, pero volvamos a la inicial introducción de Rolando. Los derechos a la salud, los derechos a la integridad física y personal y a la propia calidad de vida no tienen una valoración pues objetiva, es subjetiva. Javier, ¿cuánto tú podrías valorar tu derecho a la salud? ¿Tendrías posibilidad de tener un cálculo de eso? Es muy subjetivo. ¿Cuánto usted, Luis, valoraría su salud de poder caminar, por ejemplo, poder hacer sus actividades? Es muy subjetivo. Entonces aquí sí entramos a un asunto que es bastante subjetivo. Les recuerdo aquí el célebre caso del señor Villanueva, a quien en el hospital Sabogal, recordarán, tenía que cortarle esta pierna, la izquierda, y por una razón inexplicable le cortaron la derecha. 84 años y el señor quedó sin la pierna equivocada y luego tuvieron que operar la pierna efectivamente y se quedó sin piernas. De poder usar una muleta tuvo que usar una silla de ruedas. ¿Cuánto fue la reparación de este señor? $1.000.000. Tenía 84 años. ¿Cuánta expectativa de vida tenía? Podríamos esperar que llegue hasta los 100, ¿no es cierto? Bueno, estos son menores de edad y una señora que puede estar pisando los 30 años. Entonces, se supone, y entiendo, que los montos que pedía versus lo que se ha otorgado en algunos otros casos de responsabilidad civil médica, de reparaciones por salud, podrían ser razonables. Otro caso más, de nuevo en otro hospital del Callao, Sabogal, se le dio $1.200.000 a un menor que se fue contagiado con una enfermedad ahí, VIH, no recuerdo, $1.200.000. ¿Sí? El gobierno regional tuvo que indemnizar. Entonces estamos hablando de que ya no es poco común fijar reparaciones a la salud de $1.000.000 o $1.200.000. Esto habría que tomarlo en cuenta. Y luego la protección secundaria será que se le otorgue un seguro médico
de por vida a ella y a sus hijos por una suma no menor de $100.000 americanos. Me parece razonable, porque es a todos, y los medicamentos y el tratamiento de cáncer es muy costoso, ¿no? Si alguno de ustedes ha tenido a un familiar con cáncer, sabe que es muy costosa la enfermedad. En todo caso, esto es fácil de valorizar, ¿no es cierto? Alguien que no sé, o sea, voy a buscar un seguro que me pueda cubrir. Pero otra vez el tema es qué aseguradora va a asegurar a alguien que ya tiene un porcentaje altísimo de padecer cáncer. Justamente la idea de la aseguradora es que no padezcas cáncer cuando estás siendo objeto de contrato, ¿no? O sea, esa es una de las premisas, ¿no? Y después señala que la demanda cumpla con descontaminar completamente de modo óptimo su vivienda de los materiales químicos cuya presencia ha generado los daños cuya reparación se demanda. O sea, aquí vemos claramente que los daños que ella manifiesta que le reparen, primero es los daños a su salud, ¿no? Y segundo, daños a su propiedad. Estos, Javier, son daños individuales, personalísimos. Esto no tiene nada que ver con nosotros como sociedad. Solamente le competen a ellos porque son daños producidos en ella y su familia. Entonces, de arranque uno se pregunta, y adelanto, ¿por qué cuestiona la legitimidad para obrar de la señora cuando ella en realidad está pidiendo para ella y su familia? Y ese es un poco el debate al que quiero ingresar. Ustedes que ya leyeron probablemente por tercera vez este primer pleno casatorio civil, que en su momento fue muy discutido. Advirtamos otra cosa. Este primer pleno casatorio civil se debe a que se presentan una serie de excepciones que llevan pues a cuestionar primero la legitimidad para obrar de la demandante y segundo a cuestionar si se puede o no respetar la transacción extrajudicial y homologarla como una transacción judicial. Acá hemos hecho un resumen, ¿no? La excepción de prescripción efectiva no va a ser materia de discusión porque el pleno no se pronunció, tampoco será otras vinculadas al tema de la protección indemnitaria, sino nos centraremos básicamente en la sección de conclusión del proceso por transacción extrajudicial hecha por Yanacocha. Ojo que estaban siendo demandados Ranza y Yanacocha. Y acá la pregunta es, Conductor del vehículo. ¿qué? El conductor del vehículo. El conductor del vehículo, pero como dependiente de Ranza, también, ¿no? Aquí tenemos a las partes, ¿no es cierto? Excepciones interpuestas por Minero Yanacocha, Ranza y Esteban Arturo Blanco Bar, el chofer. Y uno siempre se pregunta por qué la cuerda se rompe por el lado más pequeño. Porque el chofer en realidad, entiendo que al ser dependiente no debió ser incluido, ¿no? O sea, me parece que de frente a la empresa, pero por un tema de relación de causalidad, probablemente sí, no como demandado, sino como testigo, como una persona que pueda aportar un explotador. Pero no resulta razonable que se le pida la relación. Pero bueno, así se plantea. Ellos plantean primero aquí Ranza en esta sección de conclusión del proceso por transacción. Una pregunta, ¿la transacción no la hizo Yanacocha? ¿Por qué Ranza apela a la transacción de Yanacocha? O sea, a quien vinculaba eran a las partes, ¿no es cierto? Yanacocha y yo como afectado. Ranza también se estaría beneficiando. Había una discusión ahí de fondo, ¿no? Se supone que la transacción extrajudicial corre para las partes. Claro, usted me dirá, sí, pero ahí decía que nada de lo que tenga que ver con el derrame tenía que ser objeto de litigio, pero eso solamente lo podían reclamar las partes. Pero Ranza no era parte. Hay un tema también interesante de análisis, que la Corte Suprema no hace, pero que yo lo dejo a ustedes como reflexión. Se refiere que es el agente de transporte. ¿Cómo? Como agente de transporte, dice. Como agente de transporte. O sea, Sí. la responsabilidad debería estar en ese nivel, nada más. Sí, en ese nivel. Como agente de transporte, porque a él se le cayó el mercurio. Sí, entonces Yanacocha está respondiendo como propietario del mercurio. O sea,
Entonces son responsabilidades diferenciadas. O sea, en un caso el transportista falló y en el otro porque es propietario. Entonces ahí hay una discusión a la que no es de la Corte Suprema, pero yo quería dejar apuntada a propósito de que Javier pregunta, claro, el chofer también estaba, ¿cierto? El chofer incluso es condenado penalmente, me parece, en su oportunidad, que no es materia del pleno, pero se le condena, ¿no? Otra vez el absurdo, ¿no? Pero las empresas involucradas no tuvieron una reparación adecuada. Aquí también vemos que hay una excepción de falta de legitimidad pasiva para obrar, interpuesta por Yanacocha, ¿no? Y aquí la declara en segunda instancia fundada. Entonces, está cuestionando Yanacocha el tema de legitimidad para obrar pasiva porque piensa y sostiene que al haber firmado, al haber suscrito, al haber convenido una transacción extrajudicial, ya no tiene ningún tipo de responsabilidad. Disculpe, sí. Uno de los temas justamente es el tipo de transacciones. Si bien es cierto, Yanacocha es una empresa jurídica, no hay discusión en eso, pero el problema es la otra parte. La otra parte es su nivel cultural. Esto es su reclamo de pedir lo justo, lo aproximadamente justo, mejor dicho, se aprovecha también la empresa de darle un monto que es irrisorio de 5.000 personas. Justamente. Bajo esa figura de llamado derecho, bueno, pues el derecho pues, se va a tener que tomar de acuerdo al lugar donde tenga poder. Efectivamente, se instrumentaliza una institución jurídica para sacar ventaja de otra. Y eso es uno de los asuntos que no se discute en el pleno, pero pudo ser análisis en el fondo del proceso, ¿no? Si hubo dolo o no de la empresa Yanacocha cuando realizó las transacciones extrajudiciales, porque ellos conocían, o podían conocer, o tenían los medios para conocer que estas afectaciones a la salud por mercurio iba a costar mucho más de lo que le estaban dando. Le dieron primero 5.200 a esta señora, pero si ustedes van viendo, en otros casos le dieron 3.000 soles a algunos comunitarios. 3.000 soles. O sea, la señora fue privilegiada. O sea, 5.000 le dieron a ella, pero ahora le dieron 3.000. Entonces, evidentemente, hay una simetría de información, hay una, evidentemente, aprovechamiento de una situación privilegiada económica y también de información, básicamente. Y sin información no puedo negociar, ¿verdad? Antecedente resolutivo de las salas civiles de la Corte Suprema. La sala civil permanente de la Corte Suprema, en caso de transacciones extrajudiciales por los mismos casos de Yanacocha, estaba diciendo que se admite la transacción que puede ser reducida como excepción procesal en el proceso judicial. Esta sala civil permanente efectivamente aceptaba la tesis de Yanacocha, por la cual una transacción extrajudicial es equivalente a una transacción judicial y por lo tanto, como sección perentoria que es, concluía el proceso. Ya no podía verse el fondo. Pero por otra parte, la sala civil transitoria de la Corte Suprema, a cargo del doctor Víctor Ticona Postigo, decía todo lo contrario. Decía que no era posible que una transacción extrajudicial sea homologada como transacción judicial, que son de naturaleza completamente diferente. Entonces, como tú recordabas, Javier, el relator, el secretario de la Corte Suprema se da cuenta de esta diferencia entre las salas y, como corresponde de la ley orgánica del Poder Judicial, llama al primer pleno casatorio civil. La verdad, yo estaba entusiasmado pensando que la posición que se adoptaría era la del doctor Víctor Ticona, ¿no? Pero otra sería la historia, otra sería la historia. Y en esa época había magistrados que no tenían la especialidad civil y que estaban presentes en la votación. Por poner un nombre de una persona célebre, el doctor César San Martín, ¿no? Y no solamente él, ¿no? Lecaros, muchos penalistas. Y estamos hablando de una materia procesal civil. Y votaron, y sus votos fueron decisivos para resolver la cuestión. Ya he leído la sentencia, así que voy a ir al fondo. El primer pleno casatorio civil lo que fija es una doctrina jurisprudencial que señala que la transacción extrajudicial estaría apareciendo como una nueva excepción procesal.
¿Por qué una nueva sección procesal, Paola? Porque están diciendo que entiéndase que la transacción, la sección de transacción judicial también comprendería la extrajudicial. Entonces, en la práctica, estabas creando una nueva sección, porque no es lo mismo, pero aquí lo homologaba. Y lo otro importante de este primer pleno es que se establece que la legitimación para obrar activa en defensa de los intereses difusos únicamente puede ser ejercida por entidades señaladas expresamente en el artículo 82 del Código Procesal Civil. Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, una ONG ambiental, etcétera, ¿no es cierto? Pero ya hemos dicho al principio de esta cátedra que lo que se discutía en el fondo del proceso eran los daños a la salud de un individuo que era una madre de familia y sus hijos. Y se discutían los daños a la propiedad. ¿Qué tiene que ver acá el interés difuso colectivo? O sea, primero, ahí hay una realmente descalabro jurídico. Si la pretensión de la demanda era esa, hay una incongruencia. Hay una falta de coherencia. ¿Por qué se produce sobre el tema de intereses difusos colectivos cuando no estaba en cuestión? La Asamblea no estaba pidiendo una reparación para toda la comunidad de Choropampa, la reparación de todo el ambiente, sino solamente estaba pidiendo por su salud, la de sus hijos y su casa. Entonces, aquí no tiene nada que hacer el tema de patrocinio de intereses difusos. Pero adviértase algo. En el año 2005, el 15 de octubre, se aprueba la Ley 28611, Ley General del Ambiente, que en su artículo, Paola, en su artículo 143, señala que cualquier persona natural o jurídica está legitimada para ejercer una acción de responsabilidad por daño ambiental contra quienes ocasionen o contribuyan a ocasionar el daño ambiental. Entonces, Javier, los magistrados no leyeron la Ley General del Ambiente, que en este caso es la aplicable. No, si queremos forzarlos y decir que, bueno, entiende la Corte Suprema en una cuestión así bastante torcida, que la señora también reclamaba por daño ambiental, había que aplicar el artículo 143 de la Ley General del Ambiente, que era la ley especial, que era la ley que estaba vigente. Y ya le sabemos que la teoría de los hechos cumplidos es la que rige acá. No vas a hablar de derechos adquiridos del Código Procesal Civil del artículo 82, ¿verdad? Eso sería absolutamente nefasto. Entonces, aquí hay un abierto desconocimiento de nuestra Corte Suprema. No sabemos si por ignorancia, por interés o por quién sabe qué cosa, de no haber tomado la norma especial, que era el artículo 143 de la Ley General del Ambiente. Esto es bastante negativo. Entonces, vamos ahora a brevemente mencionar el voto singular. El voto singular, suscrito por Pajares Paredes, Silvina Hurtado, Víctor Ticona Postigo, Solís Espinosa, Rodríguez Mendoza y Lecaros Cornejo, lo que señalaba era algo que me parece fundamental. Miren cómo arranca, ¿no? Dice, el primer pleno casatorio civil reveló también a la comunidad, a magistrados de un alto nivel profesional y académico, con una notable vocación de justicia, porque empieza su voto singular de esta forma, ¿no? El juez en estos tiempos no debe ser la boca de la ley, pero tampoco debe atribuirse las facultades propias del legislador. Allí resumió todo. Dijo, no puede ser que por un primer pleno casatorio civil tú crees una nueva sección procesal, cuando la propia norma dice solamente son excepciones estas, y tú te inventas otra. O sea, encima que no debe ser la boca de la ley, tampoco debe ser función de legislar lo que tú haces. Y luego, inteligentemente, hacen una comparación entre lo que es una transacción judicial y lo que es una transacción extrajudicial, ¿no? Aquí se los he puesto en cuadros sinópticos, y acá incluso hay un mayor detalle. No quisiera entrar a la minucia, pero pueden encontrar, por ejemplo, diferencias como la transacción judicial, la sentencia que la prueba se dicta cuando ya hay un conflicto de intereses. Oiga, o sea, un juez se pronuncia sobre un acuerdo de voluntades de dos partes y hay sentencia. En la transacción extrajudicial hay sentencia. ¿Hay el conocimiento de un juez? ¿Está la presencia de un juez que vele por los intereses de las partes? No. La transacción puede celebrarse para prevenir conflictos
puede ser atacada por adolecer de vicios de voluntad o cuando carezca de la fuerza compulsiva que caracteriza un mandato judicial. Y aquí está lo interesante, ¿no? Se supone que si está el juez presente, Javier, los vicios de la voluntad estarían ausentes en una transacción judicial. Se entiende, ¿no? Presumimos, Paola, que así sea, porque el juez está como garante, ¿no? Pero en cambio en una transacción extrajudicial, los vicios de la voluntad podrían producirse porque no hay un ente que vele por el resguardo de la parte más débil. Y aquí, en este caso de Yanacocha, es evidente que pudo haber dolo, porque una de las partes desconocía los impactos reales de lo que había sufrido con el mercurio en su cuerpo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un breve resumen, ¿no? En las mujeres embarazadas, el mercurio daña al feto, el sistema nervioso, los riñones, el pulmón, el cerebro, la piel, y hemos visto fotos de todos los daños que produce el mercurio. Es más, les recuerdo acá una de las fotos para los que han llegado recién, cómo ha quedado una niña. Aquí está. Ah, está atrás. Bueno, no me acuerdo. Nos adelantó. Está lenta nuestra computadora. Bueno, no importa. Ya ustedes lo verán cuando lo enviemos. Lo que yo quería, antes de debatir el tema, era cerrar este caso con lo siguiente. Aquí tenemos una parte de la población afectada, recordarán ustedes, se va a Estados Unidos a litigar el caso. Y no llega a litigarlo, sino llega a un acuerdo prejudicial. ¿Saben cuánto les dio? ¿Lo recuerdan? Sin llegar a juicio, sin probar los daños que había ocasionado, la matriz de Yanacocha le da $3 millones a los afectados que fueron a litigar en Estados Unidos. $3 millones. Entonces, debe haber algo de responsabilidad para tú dar $3 millones a una parte que te quiere demandar, ¿no es cierto? Algo de responsabilidad debe tener. No está loco para dar 3 millones, ¿no? 3 millones. Y segundo, acá, que a partir de allí tenemos que desarrollar una idea que parece fundamental: la responsabilidad civil de la matriz con relación a su subordinada o a su subsidiaria. Porque aquí la reparación la paga Newmont Mining Corporation. ¿No es cierto? No la paga la empresa de Yanacocha establecida en Perú, la paga su matriz. Y ese es un precedente interesante. No tenemos norma en el Perú que consagre este principio, pero podría plantearse en una tesis, una investigación, un proyecto de ley, esta posibilidad, que dogmáticamente puedes alcanzar, pero que legalmente no se establecía en una disposición expresa. Pero no se lee tanto porque aquí viene lo triste. Los abogados de ese 3 millones cobraron el 40% y 10% se fue en gastos. Son gastos de representación, Javier, que usted ha escuchado, ¿no, Luis? 10%. ¿Con cuánto se quedó la población afectada? Con solo el 50%, o sea, 1,5 millones. O sea, encima de todo le digo los 3 millones porque... Entonces, aquí lo anecdótico, ¿no? La repartición finalmente fue el 50%. Y aquí quería comentarles algo que es uno de los principales problemas de las acciones de responsabilidad civil por daño ambiental. Es muy costoso, muy complejo y muy difícil probar la relación de causalidad entre la actividad contaminante en la gente y los daños al ambiente y a la salud. Y yo les recomiendo 2 películas donde esto se muestra de cuerpo entero. La de Erin Brockovich, que ustedes habrán visto, recordarán que no entran a juicio, ¿verdad? Y que transan por un monto inferior al que inicialmente habían propuesto. ¿Por qué? Porque era muy costoso probarlo. Mejor transar
llegar a un acuerdo antes que ir a un proceso judicial que puede ser largo y dificultoso y caro. Y en el otro caso, que es otro caso muy interesante, que es el de acción civil, hace todo lo contrario. O sea, en Eric Brockovich aparece lo que debe hacer un abogado que está llevando un caso de daños ambientales, tratar de arreglar el proceso extrajudicialmente de la mejor forma posible. No como se hizo en Yanacocha, pues eso fue una experiencia nefasta, pero sí de la mejor forma posible. En el caso de acción civil, estos abogados finalmente no llegan a ningún acuerdo, se gastan todos sus recursos y nunca llegan a aprobar la relación de causalidad. ¿Cierto? Recordarán el caso, si no, tienen que ver la película, donde a pesar que había contaminación en el ambiente, a pesar que había personas contaminadas, a pesar que se estaban muriendo, enfermas e intoxicadas, no pudieron probarlo y tuvo que llevarse el caso a la entidad ambiental competente para que ella continúe las investigaciones. O sea, lo que les estoy acá planteando es, estas acciones son muy costosas y lo que tiene que hacerse es generarse mecanismos para que los organismos públicos y las entidades privadas que protegen el ambiente o que tienen entre sus objetivos sociales hacerlo, puedan alcanzar fórmulas de financiamiento que permitan determinar responsabilidad. El primer pleno casatorio civil también muestra dos cosas. Sin querer queriendo, Javier. En realidad no lo dice taxativamente, pero cuando habla del artículo 82 y dice que el patrocinio, intereses y difuso tienen que hacerlo quienes extraordinariamente están legitimados para eso, lo que está diciendo que hay un afectado material y un afectado moral. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, el Ministerio Público va en defensa de alguno de ustedes que ha sido contaminado. ¿Es el afectado material? No. Es el afectado moral, porque él es el que vela por principio de legalidad, ¿no? La Defensoría del Pueblo también, una ONG ambiental también, un municipio también, un gobierno regional también. No lo hace por el afectado, porque es el afectado directo, sino porque hay un interés moral. Entonces, descubrimos estas dos afectaciones, la moral y la material. Y esto tiene un impacto sustantivo. ¿Cuál es? Que se generarán dos legitimidades para obrar. Una legitimidad activa para hablar del afectado material y otra legitimidad activa para el afectado moral. ¿No es cierto? Entonces, si hay un derrame de hidrocarburos o de mercurio o de gas, ¿quiénes serían los que posiblemente podrían interponer la acción? Las comunidades contaminadas, pero también podría ser usted, Luis, porque usted moralmente puede sentirse afectado. También podría ser Orlando, o podría ser Paola, o podría ser Javier, o podría ser Celis, o podría ser Celis. Y usted, Alaí, podría ser cualquiera de nosotros, o podría ser yo, o podría ser Lilia, cualquiera. Sin estar en el lugar. Sin estar en el lugar, porque hay una concepción de afectado moral. Y ya veremos un poco más adelante esta concepción, que está consagrada en algunas normas especiales, por ejemplo el Código Procesal Constitucional. La legitimidad para actuar en la vía administrativa o judicial cuando se produce un daño al medio ambiente puede ser de cualquier persona. Natural o jurídica, ¿basado en qué artículo? En el caso ambiental, en el artículo 3 del título preliminar de la Ley General del Ambiente y el artículo 143, que dice cualquier persona, cuando hay un daño ambiental, puede recurrir a la vía judicial o administrativa para poder defender el ambiente. Entonces acá tenemos claramente la legitimidad para hablar del afectado material. Esta es la persona que directamente sufre el daño, y el afectado moral que actúa con independencia de si el daño le afectó a él o a su familia o a su patrimonio. En este caso yo me pregunto, sí, si yo soy el afectado moral de un daño que ha ocurrido por una petrolera, por ejemplo en el oleoducto no peruano, donde sea, ¿ese daño me lo van a pagar a mí? ¿O se lo pagan a un fideicomiso? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta y ahí queríamos llegar. Recuerden el primer pleno casatorio. Ella que estaba pidiendo, la señora Giovanna y también en representación de sus tres menores hijos, ¿qué estaba pidiendo? La reparación, la indemnización de su salud, atención médica por un seguro de $100.000 y también la reparación de su propiedad. Esto es lo que se conoce como daño ambiental indirecto, porque es el que sufren las personas.
no está pidiendo por el ambiente, está pidiendo por ellos. En realidad podría ser una responsabilidad civil a seca y no referirnos a daño ambiental, pero se le llama daño ambiental porque es una afectación al ambiente, lo que a su vez genera una afectación a tus derechos fundamentales, a tus derechos patrimoniales. Al que tú te refieres, Luis, es al daño ambiental puro, que es el que ocurre, al que caece al ambiente, y cuando uno reclama la reparación, compensación y indemnización del ambiente. Por ejemplo, en el caso del río Rímac, imaginemos que alguien llega y le echa un relave minero. Hipotéticamente no podría ocurrir. De hecho, hay mucha contaminación y el río Rímac es uno de los más contaminados. Descubrimos que hay alguien que está botando basura sistemáticamente y contamina el río donde nosotros recurrimos al agua para hacerla potable. Entonces, allí la pretensión, ¿cuál será? La pretensión será el interés difuso colectivo y será reparar el ambiente, volver a su estado anterior al río, a la contaminación. Y el dinero que tú manifiestas tendría que ir a la autoridad competente que se encarga de hacer eso. ¿Quién debería ser? El Ministerio del Ambiente. ¿A través de qué? Del Fondo Nacional del Ambiente, ¿no? En este caso serían ellos. Probablemente también tendría que ir una parte a CEDAPAL, porque tiene que ver con el tema del agua potable. Entonces, uno tendría que descubrir quiénes son los órganos competentes. Y la Autoridad Nacional del Agua, porque tiene que ver también con el recurso hídrico. Y esa tendría que ser destinado a los planes operativos, los planes institucionales de instituciones públicas, para que ellos, en la implementación de las políticas públicas de resguardo de la salud y el ambiente, a la salud ambiental, restauren el ambiente. O sea, sería el benefactor en entidades públicas con competencias, ¿no? Esa sería una primera tesis. Adviértase, Javier, que esto nunca se ha hecho, pero el ejercicio sería ese. No podría ser un individuo, o sea, no me podría, señor doctor, abogado Luis, usted quedarse con el $1.000.000 que de repente se gana por la contaminación del río Rímac, porque usted, ¿cómo sabemos que lo va a invertir adecuadamente? No sabemos. Tampoco podría ser el Ministerio Público. ¿Cómo lo va a repartir el Ministerio Público? Es su función pública hacer la reparación, contratar a alguien. ¿Sabe él hacer eso? ¿La Defensoría del Pueblo sabe hacerlo? ¿No? ¿El gobierno regional podría hacerlo? ¿El municipio podría hacerlo? ¿Una energía ambiental podría hacerlo? Entonces, los legitimados a ese patrocinio de intereses difusos colectivos, en realidad no estarían en condiciones de hacer esa restauración, reparación, comunicación, sino tendría por eso que redimensionarse el artículo 62 y actualizarse, ¿no? Si no, es inoperativo. ¿Qué hago ganando yo como defensor del pueblo? ¿Qué voy a hacer con esa plata? ¿Cómo la voy a canalizar? ¿Cómo? Por ejemplo, en el caso último del petróleo, en la zona de Cebo, Sí. es evidente todo lo que se ve en la televisión, ¿no? Si bien es cierto, se requiere un peritaje, se requiere de especialistas en la materia, pero se evidencia claramente que el daño es irreversible. Entonces, la acción inmediata se conoce poco, ¿no? Solamente se quiere reparar, como diciendo, está todo sucio, pero se tapa con un maquillaje, ¿no? Nada más de lo que hasta ahorita se conoce. Ahí vamos a llegar en un momento, y acá la doctora Lilian es testigo de cómo se repara, restaura y supuestamente compensa a las poblaciones. Pero quiero, para eso, terminar esta parte, porque ahí está el efecto del primer plano transitorio civil. Y le adelanto nomás, Javier, cuando hemos ido a la zona, hemos descubierto, según testimonio de los propios comuneros, que la empresa está dando 1.000 soles por una transacción extrajudicial, en la cual tú recibes los 1.000 soles, de acuerdo a lo que se nos ha informado, y ya no puedes accionar legalmente. Dices que no hubo daño ambiental, o sea, te dan 1.000 soles por nada, o sea, dices que tienes que firmar que no hubo daño. Segundo, renuncias a cualquier acción judicial, y acá está tu plata. Entonces uno se pregunta, de acuerdo al primer plano transitorio civil, ¿qué ocurrirá si este comunero se da cuenta que no son 1.000 soles lo que son los daños que ha generado en su vida, en su río, en su propiedad? Si son más, ¿podrá reclamarlo? Ese es el impacto, ¿no? Si esto que hemos descubierto en nuestra visita a la comunidad de Yutupis, pasando por la zona de Chiriaco, es verdad, si estos testimonios
se recaba información, medios probatorios que demuestran que esto es verdad, ¿se podría aplicar el primer pleno casatorio civil? Esa es la pregunta, ¿no? Y en realidad, en stricto sensu, Javier, formalmente podría ser, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a este pleno, no hay ni siquiera algún criterio de razonabilidad para respetar esa transacción extrajudicial. Dice que se aplique el respeto irrestricto a esa institución. Hay un tema de fondo. Hay un tema de fondo porque está dejándole de alguna forma la puerta abierta a quien genera el daño, que normalmente tiene una posición privilegiada, versus al afectado, que es una persona normalmente de menores recursos, conocimientos y en franca ignorancia de lo que le ha pasado en contaminación. Incluso nosotros, Rolando, Javier, Paola, si yo derramara petróleo, usted no sabría cuáles son los impactos de salud y cómo se sana usted de eso en su debida oportunidad, ¿no es cierto? O sea, nosotros mismos, profesionales, desconocemos los impactos que podrían generar una contaminación de petróleo, de gas o de mercurio, porque no tenemos los estudios técnicos para poder determinar cómo es que se está transando en esas condiciones. Solamente para terminar, Javier, y con eso su intervalo. Vean lo que ocurre en el artículo 67 del Código Procesal Constitucional. Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley, tratándose de intereses de la defensa de hechos con intereses difusos o colectivos. La legitimidad corresponde a cualquier persona. Lo que quería dejar acá claro es, en realidad el Código Procesal Constitucional, como otras normas, ya dicen que cualquier persona podría ir en defensa de un derecho colectivo, de un derecho difuso. Contrariando lo que el primer pleno casatorio civil dice, ¿no? Que sean solamente los establecidos en el artículo 82, una legitimación extraordinaria. Javier, sí. Dígame, por favor. Usted ha planteado el tema de la simetría informativa, ¿no? Ajá. En el sentido de que, claro, en una negociación, en un acto de autocomposición, pues definitivamente tendría que haber un nivel de información de ambas partes para tomar una decisión. ¿Cómo en este tipo de casos habría que flexibilizar, por ejemplo, la propia norma que cita el pleno casatorio para sustentar voto de mayoría, ¿no? El tema de la transacción? ¿Qué dice el pleno casatorio? En la transacción no se debe garantizar que sean las pretensiones equivalentes. Lo que dice la norma, dice el pleno casatorio, es que las pretensiones sean recíprocas, que haya concesión de pretensiones recíprocas, uno. Ya. Y dos, que no procede la elección en la transacción. Entonces, son dos normas, digamos, citadas textualmente y utilizadas por el pleno casatorio para sustentar su voto en mayoría. Entonces, queremos, digámoslo así, podríamos llegar a la conclusión de que los temas de daños ambientales, socioambientales, etc., ¿habría que flexibilizar esas normas o habría otra herramienta normativa para poder llegar a esas conclusiones, como la de garantizar la simetría informativa, la protección al sujeto más débil, por ejemplo? Habría que recordarle a la Corte Suprema que en realidad, si hablamos de creación extrajudicial, se debe referir a derechos patrimoniales. Y aquí, en estos casos, de lo que estábamos hablando era del derecho a la salud. ¿No? O sea, probablemente la transacción extrajudicial esté bien hecha con relación a los daños a la propiedad. Yo creo que en relación a la propiedad, los daños que ha sufrido, eso podríamos decir, de acuerdo, la transacción extrajudicial que opere. Pero con relación a la afectación a la salud, esto no es un derecho disponible y es un prerequisito de una transacción extrajudicial que se refiere a derechos disponibles. No es disponible el derecho a salud. Entonces ahí hay un debate pendiente, o sea, no era disponible el derecho de lo que estamos hablando, o alguien podría plantearse que sí. Por eso es que cuando se refieren a administraciones en el ámbito del transporte de ducto de hidrocarburos, se exige en la norma especial que esté la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo esté presente en el momento que se haga la transacción como una especie de garante. Entonces, claro, una posibilidad será que se flexibilice y otra que haya una autoridad, como la Defensoría del Pueblo en este caso, que garantice que las partes tienen la información suficiente para que puedan dar un consentimiento válido, libre y bien informado. O sea, si hay una autoridad como el Ministerio Público, porque el Ministerio Público también tiene un ámbito civil, o la Defensoría del Pueblo, yo creo que garantizaríamos que las expresiones extrajudiciales sean efectivamente justas, equitativas, no desproporcionales para ningún lado, ¿no? Entonces, pero no hubo en este caso. Entonces, creo que la norma tiene un contenido que está vacío y que al momento de operativizarla se llena, ¿no? La institución no es mala, la aplicación que le estamos haciendo es inadecuada, ¿no? Y por allá les ponía
aquí, en esta diapositiva más adelante, una frase de Dante Alighieri en la Divina Comedia, que la quiero recordar, ¿no? Dice que el infierno en realidad no está llena de gente que es de alguna forma que ha hecho cosas incorrectas o que es malvada, sino fundamentalmente de personas que mostraron neutralidad e imparcialidad, entre comillas, en momentos en que debieron tomar una posición. Y en este caso, evidentemente, si yo soy muy formalista, yo podría decir que la transacción extrajudicial se aplicó rigurosamente, formalmente hablando, pero en la práctica no traje justicia al conflicto. Y al contrario, generé un precedente que va a generar mayor conflictividad. Les estoy comentando este caso de los 1000 soles, y no es la primera vez, hay muchos casos similares. ¿Qué va a ocurrir cuando quieran reclamar los comuneros? ¿Qué va a ocurrir ahí? Ahora, es más difícil en el caso de los comuneros, ¿saben por qué? Porque el derecho de propiedad es comunal. Javier ha transado por la comunidad, pero él no es representante de nadie. Esa parcela se rota. Ya, te dieron a ti y a nosotros como comuneros no nos ocurre nada. Esa manifestación de voluntad sería válida. Formalmente sí, porque él es el que tiene el título de propiedad de esa parcela. Pero materialmente, la comunidad tiene un manejo del territorio diferente, de la tierra, de la propiedad. No sería sustancialmente válida, legítima, en términos sociológicos, en términos ya de lo que es la realidad, aunque formalmente hablando sea impecable. Entonces creo que la lectura del primer pleno de la autoridad civil es estrictamente formal. No entran a ver el tema de fondo, ni cuestionan en qué condiciones está cada parte, no se entra a eso. Si no se presupone, y esto lo digo específicamente tomando en cuenta las otras propias, que ambas partes están en igualdad de condición, tanto es así que una saca ventaja de otra. ¿Y quién saca ventaja de otra? La señora Giovanna Quirós. ¿Por qué? Porque quiere reclamar más plata, más dinero, demandando ahora judicialmente porque considera que lo que le han dado es insuficiente. Con lo cual desconoce una primera conducta como una segunda conducta y el ordenamiento jurídico proscribe la contradicción de conductas porque hay un principio de respeto a los contratos, a la palabra empeñada y por lo tanto debe respetar su inicial acuerdo. Entonces, entiendo yo que para hacer ese razonamiento la Corte Suprema supone que ambas partes están en igualdad de condiciones y por eso que uno quiere sacar ventaja de otro, cuando no es así, cuando es evidente y es notorio que hay una absoluta desproporcionalidad de información y de circunstancias, ¿no? Y aquí les quería poner este caso. A estos señores que están acá se les celebró contratos de trabajo de facto, bajo el cual iban a recoger petróleo sin indumentaria, ¿no? Claro, después dicen que no. Entonces, este tipo de operaciones, si ya le dieron a ellos 100, 150 soles, llega a un acuerdo para que esto no lo judicialicen porque no han operado en las condiciones de seguridad ocupacional que debieron, esa transacción extrajudicial también debería ser respetada. Una transacción extrajudicial por la cual renuncian a reclamar por no haber tenido la seguridad ocupacional del caso, el respeto a las normas de todo trabajador que opera en condiciones riesgosas. Entonces, ¿cuál es el límite de este primer pleno de la autoridad civil? O sea, creo que si la Corte Suprema quiso pronunciar, tuvo que haberle dado un mayor contexto y criterios de aplicación. Así como está, puedes aplicarlo casi para cualquier cosa, literalmente, ¿no? Y en este caso, yo quería ponerles lo contrario, ¿no? Se demanda a Petroperú para que repare y remedie los daños que ha generado la ruptura del ducto en el caso de la comunidad de Cominico. ¿Y qué dice el juez? El juez dice que se incorpore al proceso a todo interesado en la materia. En este caso sería una ONG ambiental que se incorpora al proceso para apoyar a la defensa. Entonces, aquí la legitimidad para abordar esa amplia. Pudo ser Javier, pudo ser Luis, pudo ser cualquiera que tenía legítimo interés en la defensa de la salud o del ambiente. En el ámbito administrativo, el artículo 60 de la ley 2744 y la directiva del Consejo de la UEFA 026-2014 permite que cualquier persona, cualquier entidad, se incorpore a un procedimiento sancionador para que coadyuve
a determinar responsabilidad administrativa en el infractor. Entonces, toda la dinámica de nuestro ordenamiento jurídico está cambiando. No solamente las partes en conflicto van a litigar, sino también un tercero interesado, porque lo que se está discutiendo es de interés colectivo, es de interés general. Entonces, lo que estoy queriendo mostrarles con estos ejemplos es simplemente que en realidad nuestro ordenamiento jurídico está virando de lo más conservador, como es el primer contrato civil, a una apertura amplia de legitimidad para obrar. Y en el ámbito de esto de procedimientos sancionadores, ¿por qué es importante que ingrese un tercero interesado? ¿Por qué es interesante? Porque, Paola, las multas, el contenido económico de las multas, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 28245, va a ir directamente a la población y áreas afectadas por la contaminación. O sea, a mí me interesa que la multen cuando he cometido una infracción, porque yo como comunero de alguna forma sería beneficiado. O sea, tienes un interés, ¿no es cierto? O sea, no es que vas ahí solamente a ver cómo es que operan las normas de corte administrativo, sino porque también te puedes resultar beneficiado. Y bueno, la multa tiene también una función disuasiva, ¿no? Si lo multa, la empresa probablemente no vuelva a cometer ese error porque evidentemente le va a costar. Y encima me vas a reparar. Y eso sería más rápido que de repente un proceso de reparación civil. Porque evidentemente ahí tengo que probar la relación de causalidad, la imputabilidad, el factor de atribución. En cambio acá únicamente tengo que demostrar, Luis, si has incumplido no lo damos objetivo. Listo, nada más. O sea, acá no hay más. El plazo. Y el plazo son 180 días. Entonces es un plazo corto. Esta multa va a ser lo primero que puede recibir la comunidad para beneficiarse, porque la empresa, obviamente, si lo llevas a un proceso de reparación civil, va a ser un proceso de muchos años. Entonces, ahí está lo interesante del caso. Y acá un ejemplo evidente. En este caso, ya de Curinico, el juez ha incorporado como liticonsorcio facultativo al Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque entre sus fines está la protección del ambiente. ¿Y por qué lo incorpora? Porque entiende que va a coadyuvar a la defensa. Claro, aquí usted diría, Javier, ¿ha aplicado el artículo 82 del Código Procesal Civil del Pleno? No, se han negado a hacerlo. ¿Saben qué artículo ha aplicado? El 54. Dice que cualquier persona que tuviera interés puede incorporarse al proceso cuando hay derechos colectivos o difusos. O sea, miren, o sea, no aplicó el 82, aplicó aquel que decía cualquier persona. ¿Este Código Procesal Constitucional es posterior al pleno, creo? Es anterior. No, anterior. Es anterior, y eso es ilógico. O sea, que el primer pleno casatorio civil es posterior a la Ley General del Ambiente que era aplicable y posterior al propio Código Procesal Constitucional que pudo tomarse como referencia, y posterior a la Ley del Contencioso Administrativo, y posterior a una serie de normas que en la 2744 también, que hablan sobre una ampliación de la legitimidad para obrar en el ámbito administrativo y judicial, y el Pleno simplemente dijo no quiero conocer. Ahora, insisto, Javier, insisto, Paola, insisto, Lilia, ¿por qué tenía que pronunciarse sobre el tema? Si en realidad la señora no estaba pidiendo por una reparación al ambiente. O sea, hay una falta de coherencia en el Pleno. O sea, ¿cuál era la razón? Entonces, a mí me parece muy extraño ese disloque, ¿no? O sea, ¿acaso quieres callar a alguien por ahí? ¿Acaso es un mensaje político en realidad? No, es un mensaje, tú no te metas, solamente los que están acá en los 82. O sea, cualquier persona no. Entonces, con eso disminuye las demandas que son en defensa del ambiente, ¿no? Te están dando un mensaje claro, ¿no? Directamente afectado. Ahora, derecho comparado. ¿Cómo es en Estados Unidos? En Estados Unidos, si tú vas a ir en defensa de un interés difuso colectivo, el juez tiene que calificar la idoneidad de la entidad y la idoneidad del abogado. Y en todo el proceso va a mirar, va a chequear si tú haces tu trabajo de manera
objetiva, de manera adecuada y defendiendo los intereses del colectivo. O sea, hay una fiscalización de la labor del abogado como entidad. Y si no lo haces bien, la resolución, la sentencia que salga, no tiene un valor erga omnes, sino solamente se quedaría para ese caso. Ojo. O sea, nosotros, en nuestro país, Paola, una ventaja sería que el juez no tiene capacidad de calidad o de cuestionar las calidades del defensor del interés difuso colectivo. Esa es una ventaja. Por ahora es una ventaja. Todavía no hay un ejercicio abusivo de este derecho, pero por ahora puede ser una ventaja con relación a los procesos colectivos como la class action de derecho anglosajón. El efecto del pleno casatorio, que era lo que yo quería conversarles. La Defensoría del Pueblo solicita a Petroperú cumplir con las indemnizaciones, ¿no? Por el caso de Chiriaco y Morona, ¿no? Ok, si ellos lo hacen y le dan 1.000, 2.000 soles o 500 soles, esas transacciones extrajudiciales estarían selladas con la protección del primer pleno casatorio civil. Me parece que formalmente sí, porque en principio tú podrías alegar eso y en primera instancia, ¿quién se va a apartar de lo que dice la Corte Suprema? Porque a propósito de eso es una infracción grave, ¿no? Usted está de acuerdo con eso, ¿no? Apartarse de los precedentes ha sido causante de destitución, de separación, ¿no es cierto? ¿Quién se va a apartar un juez de primera instancia de lo establecido por el primer pleno casatorio civil? Quizás en segunda instancia una sala podría ser un poquito más valerosa porque es un colegiado, pero un juez que está iniciando en primera instancia, que tiene una carrera por delante, ¿qué va a preferir hacer? Pleno. Ya tú ganas en segunda. Y en la segunda, que case porque la Corte Suprema ha dicho esto y mejor no me la juego. Entonces lo que genera aquí es incertidumbre, porque en realidad no es que no puedan hacerlo. La ley orgánica del Poder Judicial dice que pueden hacerlo. Pero ¿cuántos querrán hacerlo y cuántos querrán desconocer a la Corte Suprema? O sea, ya tengo un montón de carga procesal, Javier, y encima voy a tener que hacer esto. No, mejor que la Corte Suprema, que case y la Corte Suprema misma enmiende lo que ha hecho mal, ¿no? Uno podría de manera pragmática, Rolando, decir eso, ¿no? Ya verá eso cuando llegue como casación, ¿no? Entonces, al final, lo que generas es una justicia tardía. No digo que no haya justicia, digo que el pleno casatorio lo que está haciendo es dilatar una justicia que pudo ser oportuna, eficaz. De todas maneras, en algún momento este pleno casatorio civil va a ser modulado y en alguna cuenta de repente deja sin efecto, ¿no? De acuerdo a los... ¿Cuál sería el mecanismo, disculpa doctor, para dejar, o por lo menos plantear una posibilidad de dejar sin efecto ese pleno casatorio? Porque en realidad es un pleno casatorio, otro nuevo pleno casatorio. Porque en realidad esto pues está afectando los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y en realidad, si ustedes se ponen a pensar, cuando incorpora una nueva sección, está legislando. Está legislando. Y uno se pone a pensar, este pleno casatorio civil es una norma jurídica. Es una norma jurídica. Y uno diría, un juez uno no podría pedir la inaplicación de este pleno casatorio civil. Lo digo a título de reflexión. O sea, no tenemos todavía una reflexión sobre la naturaleza de este primer pleno casatorio civil, porque en realidad los precedentes del Tribunal Constitucional son normas jurídicas que en buena cuenta se transforman en cuasi leyes, ¿no? O sea, prácticamente son normas vinculantes erga omnes. Este primer pleno casatorio también lo sería, ¿no? Entonces, hay una discusión ahí de qué hacer cuando los plenos casatorios afectan derechos fundamentales. ¿Dónde podría ir? ¿Dónde podría acudir? La Sala Constitucional acaba de emitir hace cierto tiempo también un precedente en ese sentido, ¿no? En el sentido de que los jueces tienen que realizar un control de convencionalidad. Incluso cualquier decisión estaría sujeta a ese tipo de control. Si implica convicción, por ejemplo, de derechos humanos, las convenciones de la OIT, etcétera, que tienen referencia con los temas ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un juez podría, digamos, como usted dice, es un tema que difícilmente se va a dar, pero podría, en posibilidad, aplicar ese precedente
precedentes de la Sala Constitucional y decir, aplico control de convencionalidad, este precedente me parece que es que afecta a derechos fundamentales, afecta a la propiedad personal, etc. Y tampoco, o sea, la posibilidad normativa existe. El tema es la realidad, ¿no? Efectivamente, el juez es independiente de lo que la Corte Suprema establezca. Tiene que fundamentar, tiene que motivar y puede ser un control constitucional y un control de la convencionalidad. El asunto aquí es que primero yo encuentro dos dificultades: la carga procesal. O sea, yo veo muchos jueces o especialistas o secretarios de pronto que si tienes que disminuir la carga, recurres a temas formales. Me voy a complicar la vida haciendo este control de convencionalidad, constitucionalidad, cuando tengo un montón de expedientes que está clarísimo cómo vamos a resolver. Y de pronto algunos eligen, no, mejor no me hago problema. Y lo segundo es, claro, ¿cuántos de aquellos que sí quisieran hacerlo, en realidad sumarían y restarían y dirían esto cuánto me puede costar como juez, o mi carrera cuánto suma o cuánto resta, ¿no? Cuando me califiquen, me van a tomar en cuenta que me aparté de un pleno casatorio y nadie más lo hizo, y en el fondo eso generó pues un criterio distinto. O sea, hay un tema ya de subjetividad. El juez lo puede hacer, pero ¿cuántas veces lo han hecho los jueces? Buscar un juzgado alejado, que sea un juez suplente, que no tenga aspiraciones, sino que quiera realmente hacer la cosa bien, no depende, ¿no? Y efectivamente, tienes razón. Las mejores sentencias han sido de jueces que tienen suplencias, supernumerarios, ¿no? Tenemos ahí en vitrina, y la doctora no puede decir que las mejores sentencias han sido de jueces suplentes. No tienen nada que perder, sabes que estás provisional y te lo juegas. Y han motivado bien, y han resuelto bien, y han cambiado las reglas del juego, ¿no? Y no les pasó nada, ¿no? Porque también, ¿qué les podía pasar si eran provisionales? O sea, también están ahí. Es un riesgo asumido, ¿eh? Es un riesgo asumido, ¿no? Es interesante. Ahora, honor a los especialistas, pero secretarios de realidad a veces son los que redactan las sentencias, los que redactan la fundamentación, ¿no? Pero, doctor, sobre este caso justamente del petróleo, se evidencia claramente porque está saliendo, se está diciendo fuga. Después de 3-4 semanas de escándalo recién, me parece que ahí está uno de los temas de indiferencia, ¿no? La insensibilidad de la temática. A mí me parece que en este caso de la derrame de hidrocarburos, felizmente, hay normas expresas y que cambian el contexto de lo que ocurrió en el mercurio y el caso de Yanacocha. Y eso es lo irónico. En realidad, ¿cuál es la diferencia del mercurio y el petróleo? Yo no encuentro mucha diferencia en cuanto a toxicidad o capacidad de riesgo. Prácticamente tienen las mismas características, las mismas afectaciones en abstracto. Cuando hablamos de derrame de hidrocarburo, de petróleo o de gas, aquí señala el artículo 155 del Reglamento de Transporte de Petróleo por Ducto, que los daños ambientales y sociales ocasionados por el accidente de ductos o sus instalaciones deberán ser objeto de indemnización. Y ojo, acá divides en dos categorías. Recuerden esto. Dice daños al ambiente, que serán justamente estos que conversaba con Luis. O sea, el ambiente como diversidad biológica, como equilibrio ecosistémico, como el suelo, el agua, el aire, los árboles. Y aquí le llaman acá daños sociales, justamente a los daños seguramente a la salud, a la calidad de vida, a la propiedad, a su territorio, al acceso al agua potable, etc. O sea, han dividido bien los tipos de daño que hay. Y aquí yo le diré, esto se llama daño ambiental puro y esto se llama daño ambiental indirecto. Y está en nuestra regulación. O sea, no es algo que esté en la doctrina y en los libros, sino está en nuestra normatividad. Y dice, la restauración de los daños producidos y sus efectos debe ser efectuada por el concesionario u operador, según sea el caso, en forma directa e inmediata. El Ministerio de Salud debe realizar un monitoreo continuo de las fuentes de agua que hayan sido afectadas hasta que se declaren que estas se encuentran libres de contaminación. ¿Ven? Por eso les decía, ese artículo 82 está desfasado. Si hay una afectación a la salud, ¿quién debería estar? El Ministerio de Salud. Si tienes dudas sobre si la empresa se va a aprovechar del conocimiento del comunero, del afectado, ¿quién debe estar? La Defensoría del Pueblo. Entonces,
Hay fórmulas, esta norma la prevé, pero ¿por qué solamente aquí? ¿No podríamos extenderla en otro tipo de daños ambientales? Por ejemplo, el mercurio, u otros. Madre de Dios también El mal de Dios, por ejemplo. es complejo ese tema. Entonces, ¿a quién tendría que emplazar aquí? Tendría que emplazar cuando haga una demanda no solamente al contaminante, sino también las entidades involucradas. También que tendría que estar el Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Defensoría del Pueblo, porque de alguna forma tendrían que coadyuvar a la ejecución de sentencia o a la determinación concreta de las percepciones, que pueden ser un poco generales, ¿no? Yo podría pedir que me indemnice de acuerdo a la valoración económica ambiental que haga el Ministerio del Ambiente. ¿Es válido? Y que eso lo respete la empresa. No estoy diciendo una suma, estoy diciendo que le ordene al juez que el Ministerio del Ambiente haga su chamba, cumpla su rol y efectivamente haga una valoración económica ambiental, porque yo no tengo dinero. Estoy pidiendo pretensiones que al final se concretizan en el cumplimiento de funciones estatales, pero que si no me las dicen que las haga, la entidad estatal no las va a hacer. Bueno, tampoco hay quien lo haga. Aquí otra de las preguntas que yo quería recordarles. Y en el caso de los ductos y el derrame petrolero, ¿qué se parece al caso de mercurio y Yanacocha? Yanacocha contrató a Randstad para que transporte el mercurio. Habría una responsabilidad de Yanacocha como dueño del mercurio y había una responsabilidad del transportista, ¿no? Porque ambos tenían deberes de garantía. En el caso del petróleo también sería lo mismo, porque aquel que mediante un bien riesgoso, peligroso, por ejercer una actividad riesgosa, peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a reparar. ¿De quién era propiedad, el propietario del petróleo? ¿Era de Petroperú? No, Petroperú solamente se encargaba de transportarlo. Las petroleras, ¿no? Por ejemplo, Pacific, Pluspetrol, Perenco, deberían también indemnizar a la población. Y aquí hay una observación: el reglamento de transporte de ductos solamente dice que es el operador del ducto el que indemniza. Entonces, ¿podría aplicar supletoriamente el Código Civil? Me parece que sí, porque hay mayor garantía. Estamos hablando de una empresa estatal, pues, Luis. ¿Usted cree que tengan el dinero y el presupuesto para indemnizar a la población? Y sin embargo, una empresa petrolera de repente sí podría tener. Y aquí hay una cuestión interesante, Javier. El petróleo que está ahí de repente pertenece a varias empresas, por lo tanto habría solidaridad entre todas, mayor posibilidad de que se repare las comunidades afectadas. Si esto no le basta, le recuerdo otro artículo especial. Así debió operar el Pleno Casatorio Civil. El artículo 144 de la Ley General del Ambiente del 2005, que es anterior al Pleno, dice: aquel que tenga un bien ambientalmente riesgoso, peligroso, o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, debe responder de manera objetiva por los daños que ocurren. O sea, dice objetiva. O sea, si tienes una actividad que es riesgosa, vas a responder objetivamente. ¿En el caso del mercurio pudo aplicarse? Sí. ¿El caso de los derrames de hidrocarburos pudo aplicarse? Sí. Entonces, me parece que hay base legal suficiente como para poder responsabilizar tanto a el operador del ducto como a los dueños del material peligroso, ¿no? En caso de mercurio o el petróleo. Para finalizar esta parte de recurso, habría que recordar que las reparaciones que fija la Corte Interamericana también tienen que ser tomadas en cuenta. Muchas veces se posiciona la pretensión solamente en lo económico y hay otras pretensiones que podríamos rescatar. Por ejemplo, conservaciones de los recursos en el territorio donde no se haya afectado, restauración de ecosistemas degradados, modificaciones legales necesarias, remediación de pasivos ambientales y monitoreo. Los pasivos ambientales se le hace como remediación de contaminación ambiental antigua. O sea, esta contaminación no sabemos quién la hizo, pero está ahí. O sí sabemos quién la hizo, pero la empresa desapareció. Eso es un pasivo ambiental. Una contaminación que no es actual, pero que está allí y sigue contaminando. Y no sabemos quién es el titular, quién es el agente que lo ocasionó, o si lo sabemos, el mismo es insolvente y el Estado tiene que hacerse cargo. El monitoreo también es un tema interesante, o sea, podría fijar como obligación de la empresa o del agente que haya una vigilancia y monitoreo
constante para que eso no vuelva a ocurrir. Y ese monitoreo y vigilancia del ambiente podría estar a cargo de la empresa o quizás podría estar a cargo de los afectados. O sea, ¿quién es el mayor interesado? El afectado. O podría estar a cargo de la entidad pública como EFE. La idea de mostrarles este libro, que es el derecho de la reparación en los conflictos socioambientales basados en sentencias de la Corte Interamericana, es que vean que las pretensiones de daños ambientales no se refieren a lo económico nada más, sino hay otras obligaciones que ya vamos a tratar en una clase especial que tenemos de responsabilidad civil por daño ambiental, donde vamos a descubrir una serie de daños colectivos que en esta clase no he querido desarrollar porque el centro de atención era simplemente el primer pleno casatorio civil y sus deficiencias y sus múltiples aristas. Quisiera que finalmente ustedes, alguno de ustedes, aporte con alguna idea adicional. Javier. Bueno, básicamente creo que ha quedado bastante claro el tema referido a la necesidad de que básicamente los jueces puedan aplicar socialización del proceso, en el sentido de que si existe una parte poderosa y una parte débil, el juez tiene que equilibrar esa balanza. Por eso es que también, además del tema de la flexibilidad, creo que es importante el principio de socialización. El juez puede controlar ese equilibrio entre las partes. Excelente aporte, ¿eh? El principio de socialización del proceso que tanto hablaba el profesor Silva Vallejo. Usted lo ha escuchado. Uno de los redactores, pues, los autores es Monroy Galvez, ahí está Silva Vallejo y ahí Eugenia Diano, la crítica, ¿no? Justo de ese principio, fue una incorporación nueva, pero de poca aplicación. Y yo creo que en este caso, puntualmente, donde hay derechos colectivos o difusos, se aplica como tú lo has planteado, Javier. Buen aporte. Rolando, ¿alguna? Bueno, el problema de los magistrados, en lo que se refiere a la valoración de la norma constitucional, o sea, más seriamente, si se parte de un código procesal constitucional, los magistrados tienen que tomar como base esencial la Constitución en problemas como este del medio ambiente. ¿Por qué? Porque se quieren basarse en normas reglamentarias, en esencia para poder generalizar bajo el principio de la conciliación o las transacciones extrajudiciales, a sabiendas de que el Perú como es Lima, no es el Perú, Cajamarca tampoco, pero Cajamarca es parte del Perú, ya la diferencia. Es verdad. Y probablemente, y es una reflexión ya a título personal que hago, ustedes ven el mapa de las elecciones y ven que Cajamarca tiene un candidato diferente a todos los demás, parece que fuera otra república. Y eso probablemente se debe, y esos votos deben ser porque nuestras autoridades, ante los problemas suscitados por contaminación minera, no han tenido una respuesta eficaz. Si tú le dices en el caso de Yanacocha en Perú, no te voy a dar un sol más de los 20.000 que te dio Yanacocha y te vas fuera y te dan 3 millones, aunque finalmente te das $1,5 millones, ¿qué estás descubriendo? Que aquí en el Perú, tú como compañero no tienes justicia. Entonces, evidentemente cuestionas el sistema porque el sistema no te funciona. Si tu agua es contaminada y tus animales se mueren de metales pesados y el Estado no reacciona frente a eso, si te arrebatan tu territorio, en este caso es Máxima Acuña, que ha ganado un premio